Controversia generó la decisión del presidente Maldonado de aprobar salarios mínimos diferenciados para 4 municipios. Varios sectores califican el acto como una violación a los derechos laborales. Ese es el tema de Sin Filtro. Participa con el hashtag SFSalarios si apoya o no esta medida. Pero antes vamos con la nota de Ana Lucía Morales sobre esta polémica decisión. El entonces viceministro Marlon García fue citado a la Casa Presidencial el 29 de diciembre para la firma de 4 acuerdos, entre ellos el de salario diferenciado. La Comisión Nacional de Salario no se había pronunciado con relación a ellos y que había que validarlos y consensuar en el diálogo con los actores sociales. Así como la sentencia de la Corte de Constitucionalidad con un voto disidente del entonces magistrado Alejandro Maldonado y agotar los procesos administrativos y del Código de Trabajo. Ya los acuerdos estaban firmados y que yo debía, por mandato legal, que proceder al refrendo de la firma, a refrendar la firma, señor presidente, junto con el secretario general. Entonces le indicamos al señor secretario que manteníamos la posición. Esta acción le costó su puesto de trabajo y su sustituto Rolando Figueroa firmó el acuerdo. Por los medios, por ustedes, me entero yo que había sido removido del cargo por decisión presidencial. La notificación llegó al despacho el 30 de diciembre. Oficialmente hasta hoy recibo la notificación y voy a proceder a entregar el cargo hoy. Aunque me están requiriendo de que firme la entrega de cargo con fecha 30, no lo voy a hacer. Ahora entregó el teléfono celular que le correspondía, entre otras atribuciones. En tanto, el procurador de los derechos humanos dijo que se violan los derechos laborales y humanos. Estos siempre deben ser progresivos. Que debiera ser un mínimo, por lo menos, y la otra, que debieron haber existido estudios que establecieran que con este salario mínimo, que hoy será como de 1.600, es lo que están acordando, sí les permite una subsistencia y una calidad de vida digna. También agregó que el ministro de Trabajo ha tomado su decisión para seguir o no en su puesto y en su momento lo hará público. García recibió el apoyo de sindicatos de trabajadores. Así es, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Este 4 de enero, primer lunes de 2016. Y bueno, la polémica está servida con el tema de los salarios mínimos diferenciados decretados para 4 municipios. Ya lo sabe, participe con el hashtag SFSalarios. Y pues para profundizar en este tema tenemos con nosotros al analista político, periodista y antropólogo Estuardo Zapeta. Buenas y también noches, ¿qué tal? Andrea Troc, politóloga, quienes nos comentarán sus visiones de esta decisión del presidente Alejandro Maldonado de aprobar un salario mínimo diferenciado para 4 municipios. Comencemos con Andrea. Las primeras impresiones de esta decisión que se tomó el 30 de diciembre. Bueno, yo en primer lugar creo que evidencia una crisis también del modelo económico. Y bueno, ya habíamos hablado la semana pasada, se dio el aumento del salario mínimo y ahora surge el salario mínimo diferenciado con medidas que están muy por debajo, salarios que están muy por debajo del costo de vida de la canasta básica y no digamos de otras cosas, ¿verdad? Y entonces esto demuestra diferentes cosas, ¿verdad? Por un lado, una caducidad del modelo económico, por otro lado, una torpeza en las decisiones políticas que no solo ignoran la parte ética, ¿verdad? De poder hablar acerca del desarrollo de las personas, sino que también está violando incluso las leyes, ¿verdad? Ya el salario mínimo diferenciado se consideró inconstitucional en mayo del año pasado y también incluso se podrían estar violando ciertos tratados de comercio, en este caso el de la OIT, ¿verdad? Entonces, porque básicamente es discriminatorio a la hora de diferenciar eso y eso está establecido tanto en la Constitución como está establecido en estos tratados internacionales sobre trabajo. Recordemos que estos salarios mínimos diferenciados fueron aprobados en los municipios de San Agustín, Acazahuastlán, Guastatoya, El Progreso, Estanzuela, Zacapa y Mazagua, Escuintla. Estuardo, las primeras impresiones de esta decisión y de la forma como se toma, como lo decide el presidente Maldonado. Bueno, buenas noches primero y feliz 2016. Eso es, y estos son los retos que tiene 2016. Yo voy más allá de salarios diferenciados, terciados, superados, hexagonales, triangulares, lo que sea que quieran hacer. Para mí el problema es el salario mínimo. El salario
punto 1, es un acuerdo entre dos partes y ahí no debería intervenir el Estado. Ahí no debería intervenir el Estado porque este es un acuerdo privado entre dos partes. Es como cuando compras una cosa, es un acuerdo de precio entre lo que te vas a llevar y el dinero que vas a dar. Eso es lo primero. Segundo, cada vez que hablamos de salarios, sube la inflación por una razón sencilla. No es un problema de salarios, es un problema de incremento del valor del poder adquisitivo de la moneda. Subir salarios solo aumenta el número de papeles, pero no aumenta el poder adquisitivo de la moneda. Entonces es una ilusión óptica. Tengo más billetes, pero puedo comprar menos. Entonces lo que hago es pedir más billetes, entonces puedo comprar menos con eso y así. Es un juego bien malvado de esto. ¿Por qué no suben a 10,000 si es muy poco el salario mínimo? ¿Por qué no lo suben a 10,000? Para solucionar todo el Solucionamos todos los problemas. En teoría. En teoría. Y es por una razón sencilla. El conocimiento económico en Guatemala sí es espeluznante saber qué tan poco se sabe de economía, qué tan poco se sabe de costos, ¿verdad? Por un lado, los que somos salariados, pero por otro lado también los que somos empresarios, cuando hacemos cálculo de costos. Miren, es como el IX, dice, el patrón lo paga tanto y esto lo paga y el trabajador paga tanto. Son cuentos, siempre lo paga el trabajador todo. ¿Con qué se paga cualquier aumento del salario mínimo? Se paga con desempleo y subida de costos. Si subís de costos, tenés que subir el precio para poder vender, y si subís precio para poder vender, ya no vas a vender lo que vendías antes y caen tus ventas. Entonces, igual se sigue despidiendo gente. Ahora, en este acuerdo libre entre el empleador y la persona que solicita trabajo, hay una realidad que mucho de ese sueldo no alcanza ni siquiera para la canasta mínima vital. Porque entonces suben de 10,000. O sea, hay un problema de inflación. ¿Por qué no hay un decreto que suba 10,000 quetzales el salario mínimo? Pero yo creo que ahí también habría como se cae en esta lógica, bueno, sí estamos hablando de una cuestión únicamente entre privados, pero también qué pasa si salimos de ese enfoque que únicamente tendría que ver con el libre mercado entre privados, y entonces ahí sí la inflación sube cuando suben los salarios, pero si también hay cierta intervención. No sube la inflación, ahí no sube la inflación. Porque esto es un acuerdo. ¿Quién es el único que genera inflación? Se genera cuando hay más papel en la economía. Exactamente, ¿y quién genera papel? Lo genera el gobierno. Es lo único que genera inflación. Entonces, cuando te aumenta el número de billetes, te aumentó la inflación. Es un engañabobos eso. Dice, me aumentaron 200 quetzales. Sí, pero la señora de la tienda ya sabe que usted tiene más pisto, entonces le va a subir a las cosas. Y entonces es más rápido, la información vuela más rápido y manda un incentivo perverso al aumento de precios. Y entonces, cada vez, ¿quién paga el salario mínimo? En realidad lo paga usted, el consumidor, lo pago yo como consumidor. No lo paga el empresario. ¿Todas las empresas cumplen el salario mínimo? ¿Perdón? Todas las empresas cumplen el salario mínimo. ¿Funciona? Esto está subiendo no funciona, por decreto. Si no, tuviésemos 85% en el mercado laboral informal. El salario mínimo saca a los menos competitivos del mercado laboral. Ese es el problema del salario mínimo. No es si es diferenciado, si son 4 municipios, si le subieron 30, si le subieron 40. Súbanle 20,000, pues. Pero la solución no puede ser por decreto. Por supuesto, 30 o 20,000 es malo. Porque el Estado no debe intervenir en ese proceso. ¿Cómo lograr un trabajo digno para las personas? ¿Qué es un trabajo digno? El que vos aceptes como digno. Que cubra las necesidades básicas de una familia. Vos estás trabajando aquí porque consideras que esto es digno. Si no, no estuvieras aquí. Claro, pero hay otras personas que no tienen opciones y trabajan en la forma que les ofrecen o en las condiciones que se encuentran en el lugar en donde están. Pero entonces no es un problema de salario, es un problema de capacitación. Es un problema también de desarrollo, ¿no? Pues, exacto. Entonces no es un problema de salario. Por eso, no le llamemos pero problema el salario que no se refleja, ¿no? Acerca del tema de capacitaciones, porque también ese tenemos que entrar. Porque tampoco los salarios mínimos diferenciados o el tipo de inversión que se está tratando de atraer, tampoco está hablando de ese tipo de capacidades y ese tipo de trabajos. Correcto. Se está hablando únicamente de trabajos que sean mano de obra barata y que ha sido la manufactura ligera, que al final han sido siempre las maquilas, ¿verdad? Y entonces hablamos de que esto ha sido un modelo económico que ya tiene muchos años de existir, o sea, que primero estaba en el agro y que ahora se quiere seguir implementando aquí, pero básicamente no se cambia las capacidades de las personas, porque se sigue contratando la mano de obra barata y eso es lo que conviene, ¿verdad? Son trabajos que no cubren las necesidades básicas. Bueno, vamos al primer corte y la mayoría no los cubre, pues. Regresamos con este tema. Ya lo sabe, participe con el numeral SF Salarios en este polémico debate acá en Sin Filtro. Volvemos en un momento.
Regresamos a Sin Filtro hablando del salario mínimo diferenciado, a favor, en contra. ¿Qué opina de la decisión del presidente Alejandro Maldonado de aprobar este salario para 4 municipios? Puede participar con el numeral SF Salarios y seguimos con la discusión. Bueno, al margen de estar a favor o en contra de la intervención del Estado en el tema salarial, Estuardo, la forma como hicieron es inconstitucional. Esta aprobación. Es mala. Vamos a ver, es muy sencillo. Es como aquellas zonas francas, ¿verdad? Zona franca del Tejar, zona franca aquí, zona franca allá. Miren, si es bueno para el Tejar, es bueno para todo Guatemala. Si es bueno para San Agustín, para los trabajadores de San Agustín al Cazahuastlán, es bueno para todos los trabajadores de Guatemala. Entonces no entiendo por qué primero la lógica es estúpida, ¿verdad? Es bien estúpida. Porque lo pone en pedacitos así, pero es inconstitucional, eso debería eliminarse. Segundo, realmente a lo que hay que entrar es a la productividad. Los salarios suben porque hay productividad, no por decreto. Si no, eliminemos la pobreza por decreto. Además, ¿quién es la felicidad por decreto? ¿Quién es el que termina pagando siempre el salario mínimo? Mire pues, si usted es empresario y le suben los salarios por decreto y por ley, usted los tiene que aumentar, entonces usted tiene que sacar ese dinero de algún lado, lo va a sacar de ventas y si sube precio ya no vende, se le cae, igual va a despedir gente, porque de algún lado tiene que sacar costos. Si usted, la otra posibilidad es despedir gente. Entonces, igual, en los dos casos, por cualquiera que te vayas... La dictadura de los costos. La dictadura de los costos. Es que eso es lo que no entiende el político. Salario mínimo no es un discurso económico, es un discurso político, es para engañar con una ilusión óptica de más billetes a la gente. Ahora, el presidente Maldonado dice que esta decisión la toma porque las comunidades de estos 4 municipios están impulsando, apoyando la promoción de estos salarios mínimos diferenciados. Andrea, ¿nos garantiza esto un desarrollo en lo local o un traslado de empresas masivas para que se intensifique allí el desarrollo manufacturero ligero? Lo primero y que a mí me genera bastante duda es que en ninguno de los comunicados de prensa, tampoco en la entrevista del presidente, decía por qué estos 4 municipios específicamente. Son municipios que ni siquiera están, a partir de solo Guastatoya y San Agustín a Cazahuastlán, son los únicos que están cercanos, pero Estanzuela está mucho más lejos y no digamos Mazahua, ¿verdad? Tampoco tienen que ver con las condiciones de vida. O sea, no son ni siquiera estos los departamentos que tienen las mayores cifras de pobreza, por ejemplo. Entonces, ni siquiera hay, digamos, una cuestión específica que nos diga por qué se escogieron esos municipios. Luego salieron los alcaldes diciendo que están a favor y todo, pero bueno, los alcaldes no son los que van a recibir el salario mínimo diferenciado tampoco, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen unos salarios bastante buenos. Entonces, bueno, pensemos si esto de verdad va a traer beneficios. Algunas de las cuestiones que se hablan y que estaban en el acuerdo gubernativo es que ciertas empresas podrán cambiarse, que ya existen, podrán cambiarse de estos municipios a partir de los 3 años. Entonces, ¿qué hablamos, por ejemplo, de una maquila que tal vez ahorita está en Amatitlán y dentro de 3 años se pasa ahí? La señora que trabajaba en la maquila que ganaba los 2.400 más o menos, que está ahorita el salario mínimo en la maquila, entonces ahora lo va a ganar una mujer a 1.559, creo que está, en San Agustín a Cazahuastlán. Entonces estamos pensando que esto en realidad va a mejorar la economía, en realidad va a mejorar las condiciones de vida de las personas y estamos hablando también hacia el futuro. Entonces yo la verdad no lo miro como una solución y como una política económica que realmente esté pensando ni siquiera en el largo plazo y mucho menos que sea coherente con los beneficios sociales para la mayoría de la población. Bueno, vamos a ver qué opinan pues los personajes, los sectores involucrados en esta decisión y que directamente serán afectados o no por la decisión de los salarios mínimos diferenciados. Veamos. Es como un cáncer que va a empezar a producirse y va a llegar a todos los sectores económicos del país. Y esto va a producir más pobreza aún todavía. Equivocadamente dices que son un salario inferior. Es un salario inferior al salario mínimo nacional, pero es un salario superior a los salarios que tienen en esos municipios. El presidente, al leer lo que había hecho la Corte de Constitucionalidad, lo que hizo fue elevar a 1.900 quetzales, con lo cual 2 personas trabajando en un hogar llegan a lo que es la canasta básica y pueden tener acceso a un mejor trabajo. No creemos que se esté vulnerando el derecho de alguien que no tiene trabajo, que no gana nada. Es más, le estamos dando una oportunidad a que haya trabajo en esos lugares.
Bueno, ahora las declaraciones tanto de sindicalistas como de exportadores y su parecer acerca de esta decisión de los salarios mínimos diferenciados. Vamos a un corte y al regresar hablaremos sobre los posibles escenarios que pueda tener esta decisión del Ejecutivo. Recordémonos que pues estará asistiendo a la Corte de Constitucionalidad para que le dé o no la luz verde a esta decisión. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro hablando de la decisión de pues decretar estos salarios mínimos diferenciados por parte del Ejecutivo en 4 municipios. Esta decisión atraerá desarrollo a esas localidades, es lo que estamos discutiendo en este foro. Estuardo, ¿qué escenarios se vislumbran para la decisión del Ejecutivo? ¿Habrá una luz verde por parte de la Corte de Constitucionalidad, que ya en el pasado se había pronunciado sí. en este tema? Yo creo que sí, yo creo que el vocero que es un ex magistrado va a llegar y va a ser un argumento, pero ahorita está todo el lobby para eso, ¿verdad? Ahora, que haya desarrollo por esos salarios mínimos, en realidad no creo que haya desarrollo en ese. Si tanto desarrollo quieren, y ese es mi punto, ¿por qué no pusieron 10,000 quetzales de salario mínimo ahí? En esos 4 municipios para ¿por qué no? Solucionar el tema. 25,000. A ver, pongan 25,000, pues. Ustedes quieren que la gente realmente tenga, ya. Pónganle 30,000. ¿Por qué le suben 30 pesos, pues? Igual ya no solucionan nada. Y no sé si con 30,000 solucionan. Ahora, pero esto porque no es una cuestión al final de intervención del Estado en el salario. Para mí mi punto no es si es diferenciado o no es diferenciado, si es mínimo o máximo. De todos modos, el salario mínimo en Guatemala siempre se vuelve el máximo. Bueno, porque algunas personas eso es lo que llegan a pagar, o el margen. Exactamente. El margen hasta lo que llegan a pagar. Porque en lugar de ser el mínimo, como en otros lugares, desde ahí partís para una negociación, no, en Guatemala estoy cumpliendo con la ley y pago el mínimo. Bueno, entonces la ley fregó al trabajador. Eso te dice algo también del empleador, que lo vuelvan como el salario máximo. Por supuesto, pero ¿qué dice la ley? ¿Está cumpliendo con la ley o no? Vamos a hablar del tema de salarios. ¿Se puede solucionar las condiciones de vida del trabajador con estos aumentos salariales o cómo podemos buscar una forma, Andrea, de poder obtener o que las familias tengan ingresos dignos para su sustento? Yo creo que también hablar sobre cómo, precisamente tu pregunta acerca de lo que dice de los empleadores, ¿verdad? Si no hay el salario mínimo, entonces, ¿qué estaríamos ganando, verdad? La economía guatemalteca ha estado creciendo los últimos años, la moneda ha estado estable, el Banco de Guatemala tiene digamos, las cifras macroeconómicas han estado estables. Y bueno, sin embargo, vimos el año pasado, a finales del año pasado, que la INCOBI decía que había crecido el número de pobres, y también el informe sobre desarrollo humano, que también estábamos en el puesto más bajo de Centroamérica. Entonces, ¿qué nos dice esto, verdad? ¿Qué nos diría entonces acerca de la desigualdad también? Si ni siquiera existiera el salario mínimo, entonces, ¿qué pasaría ahí? La desigualdad sería incluso más grande. Son preguntas, ¿verdad? Que me quedaría yo haciendo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay que seguir pensando en otras formas en que la política económica y las políticas públicas no vayan hacia las limosnas y no traten de, digamos, este fantasma de, bueno, hay que atraer la inversión extranjera, pero ¿qué tipo de inversión, verdad? ¿Y qué tipo de beneficios se les va a dar? Entonces, hay que irlo pensando un poco más. ¿Pueden existir sanciones para Guatemala teniendo en cuenta que lo que se está promoviendo, lo que se está creando en estos momentos puede ser declarado en algunas áreas como dumping laboral, creando condiciones que no estaban en el momento en que se negociaron tratados comerciales internacionales, Estor? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué mensaje estamos enviando? Y eso va a afectar no solamente a estos 4 municipios, eso afectaría a todos los otros. ¿Y cuáles son los castigos? Los castigos es que hay menos relación comercial con algunos países que son nuestros principales socios comerciales, es que nos van a pedir certificaciones laborales, digamos, más rígidas, es que habrá auditoría laboral más rígida. Entonces, no estoy muy seguro si este es el mejor camino. En todo caso, yo no estoy de acuerdo con los salarios mínimos. No te gusta el concepto. Ese concepto del Estado metido entre una relación entre 2 privados debería salirse, pero está la ley.
Entonces debería ser lo más general posible, hacerlo específico para 4 municipios. Te digo otra vez, es una tontera porque si es bueno para San Agustín, Acazahuastlán, ¿por qué no es bueno para San Diego? ¿Por qué no es bueno para Saechay? ¿Por qué no es bueno para Tejari? ¿Por qué no es bueno para Paticía? Pues Bueno, vamos a las conclusiones, ya la parte final, un minuto, Andrea. Bueno, yo creo que habría que seguir pensando esto. De los sindicatos ya dijeron que iban a pedir la inconstitucionalidad, ya la están diciendo, es claramente institucional. Espero que en lo que quede en estos últimos 2 semanas el presidente se pueda retractar y el acuerdo se quite y que tengamos salarios mínimos para todo el país y se dejen estas prácticas, no solo por la cuestión ética acerca de cómo esto en realidad no ayuda a las personas, sino lo que se está haciendo es legalizando un tipo de explotación laboral, por un lado. Por el otro lado, la cuestión jurídica, que es inconstitucional, la cuestión comercial también, con los acuerdos ya establecidos, y esto del dumping laboral, que también podría hacer que otros países de la región también bajaran los salarios. No sabemos, ¿verdad? Pero podría ir por ahí. Y otro, la cuestión política, cuáles son los intereses políticos que están aquí, que todavía no están claros, ¿verdad? A lo que me refería con los alcaldes de estos municipios solo podemos inferir, pero no lo tenemos claro, y tampoco cuál fue la negociación que se hizo, que esto que ya se había dejado desde el gobierno del PP en mayo, resurgiera ahora y resurgiera en medio del descanso después de Navidad, ¿verdad? Entonces... Ok, muy bien, vamos con las conclusiones, Estorro. bueno, para mí hay 2 visiones bien encontradas aquí. La gente que todavía en el primitivismo, como escribí yo en Facebook, sigue pensando en el valor objetivo, ¿verdad? Como se miraba en la economía hace muchos años de las cosas, en el valor objetivo guión plusvalía. Ya toda esa teoría fue probada equivocada versus el valor subjetivo. Al final el valor siempre es subjetivo. Y en ese choque es donde entramos a ver el tema del salario mínimo. Segundo, para mí esto va más allá de salarios diferenciados y salario mínimo. Esas regiones fueron nombradas porque hay intereses más allá del salario, y hay que ir a Washington a preguntar cuáles son los intereses, o guatemaltecos que están en Washington, y sobre todo los mercantilistas, esos protegidos, esos empresarios guatemaltecos, ¿verdad? De esos que vos me preguntaste, ¿verdad? Esos mercantilistas, esos que son la maldición para este país, porque no aceptan un mercado abierto, siempre quieren protección y siempre quieren leyes, pero que friegue a los otros y que los favorezca a ellos. Estos son los que hay que ver y cuáles son los intereses de esto. Es más allá de simplemente 4 municipios. ¿Por qué 4? ¿Y en cuáles 4? Ok, muy bien, llegamos al final de esta discusión sobre la aprobación de estos salarios mínimos diferenciados que han causado controversia. Vimos en redes sociales que desde la tarde varios de los internautas daban su opinión sobre la decisión del Ejecutivo. Estaremos también atentos en lo que sucederá en la Corte de Constitucionalidad, si se dará luz verde o no a la decisión de este salario mínimo diferenciado en los municipios de Estanzuela, Guastatoya, San Agustín, Acazahuastlán y Mazagua. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el primer Sin Filtro de 2016 y gracias por mantenerse fiel y por participar con el numeral SF Salarios. Muy buenas noches.